Gracias por la invitación. Un saludo desde Guayaquil. Acá son las 10:10 en punto. La verdad, en casi 20 años recorriendo muchos lugares, dictando muchas conferencias, ponencias, etcétera. Es la primera vez que estoy en una que arranca a la hora que es. Así que felicidades a los organizadores. Realmente esto es interesante que, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, en Latinoamérica, en otros lugares sí hay puntualidad. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está mirando, escuchando. Solo un dato curioso, hasta antes de la pandemia yo no aceptaba invitaciones a conferencias online, porque siempre algo fallaba, ¿no? Se dañaba la señal, no había buen internet, etcétera, ¿no? Entonces me parece gracioso que en 2 años eh, el mundo es otro. Estamos viviendo otro mundo, hay otros paradigmas, otros cambios. Así que voy a contarles un poquito en el tiempo, que es bastante corto, un poco mi interpretación de lo que está sucediendo y fundamentalmente cómo lo hemos asimilado desde el ejercicio profesional, ¿no? Porque yo percibo que hay mucha fantasía, ¿no? Ahora hay una sobreoferta de posgrados, de programas formales, no formales, de comunicación política, y he llegado a la conclusión de que pronto habrá más consultores políticos que abogados en nuestros países, pero como en todo oficio, como en toda profesión, seguramente la calidad va a depurar al mercado, ¿no? Yo les quiero compartir la misma presentación que utilizamos hace 2 semanas en Honduras, un país al que quiero mucho, al que llevo más de 10 años trabajando ahí, que la hicimos recién. Y bueno, ahí tienen mi cuenta de Twitter, si quieren trolearme, conversar, contactarme, todo lo que ustedes quieran, @Osvaldo Moreno. Eh, déjenme, yo tengo terror a la tecnología. Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, primero, en estos temas, yo trato de un poco de sintetizar, ¿no? Y de ser lo más formal posible, porque yo veo que ha habido una masificación de muchas cosas que son ciertas y otras que son mitos, ¿no? Entonces, es inevitable hablar del tema digital en tiempos modernos, es inevitable hablar de muchas cosas que uno se ha encontrado en la profesión, ¿no? Y de muchas cosas que son ciertas, creo yo, y que son mentiras. Yo les puedo garantizar que después de 20 años casi de ejercicio en casi todo el mundo hispano, sigo sosteniendo que las redes sociales generan más divorcios que votos. Esto, bueno, basado en evidencia, ¿no? Porque hay mucha opinión, entonces llego yo y les ofrezco el software mágico que les va a decir hasta qué horas tienen que bañarse y cuánto agua utilizan y qué marca de cualquier cosa usan. Pero hay cosas que no han variado, ¿no? Que es un poco la investigación que es fundamental y lo que la gente está pensando y que no te lo dice el algoritmo. En muchos de nuestros países se dieron muchas situaciones que sustentan lo que estoy diciendo. Les voy a poner el caso ecuatoriano y el caso de Honduras. Por ejemplo, en Ecuador, un 50% de los niños de las escuelas públicas no pudieron estudiar porque no tenían ni conectividad, porque no había el aparato, porque no tenía laptop, por infinidad de razones. Y esto, cuando lo transmites al área rural, se dispara. Ahí ya no estamos hablando del 50%, sino de 80, 90, en algunos casos más del 90%. Y no solo a nivel de los estudiantes. Esto está ocurriendo también a nivel de los docentes, lo cual es sumamente preocupante y es un indicador que te da un poco la secuencia o la idea de que exactamente qué está sucediendo con el tema de la comunicación digital. Que ojo, cuidado, no es que les esté diciendo vamos a prescindir de ella, pero hay que entender un poco que es un factor más o un elemento más dentro del proceso electoral. O dicho de otra forma, en la vía comunicacional, la comunicación digital es una pata más de la mesa. No puedes prescindir de ella, obviamente, pero no puedes hacer funcional la campaña a las redes sociales. Lo que tienes que hacer es las redes sociales funcionales a la estrategia, ¿no? Bueno, primero uno tiene que determinar, voy a tratar de ir muy rápido, las características de los electores, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de elecciones que existen? ¿No? Porque a nosotros nunca nos verán como firma presentar un video de Obama, un video de otra campaña, sino productos de la casa. Voy a tratar por lo menos de poner 2 de campañas recientes. Y lo primero que uno tiene que determinar cuando es candidato es cuál es el tipo de elección en la que estoy participando, ¿no? Recuerden que yo vengo de la ciencia política, del mundo de las ciencias sociales,
y también hay que tener algo de teoría, pues ¿no? Uno tiene que tener un marco teórico básico de cultura general mínima, de conocimiento de historia, de la plaza en la que va a trabajar, etcétera, ¿no? Las campañas para mí existen de tres tipos, ¿no? Bueno, existen de acuerdo a la doctrina 2 y en la obra que tenemos en preparación hemos incluido una tercera. Las directas, que son las unipersonales, ejemplo, alcaldías, gobernaciones, presidencias, se llaman directas unipersonales porque se elige un solo funcionario. Y las indirectas o plurinominales, que son las donde se eligen varios, ejemplo, diputados, regidores, concejales, senadores, corregidores, depende del país donde ustedes estén trabajando, ¿no? Y las mixtas, que es lo que yo llamo referéndum, plebiscitos, consultas, revocatorias, ¿no? Hay mucha fantasía en el sentido del trabajo del consultor político, ¿no? Durante bueno, no permanentemente, las campañas son lo que uno hace, hay otro tipo también de actividades. Y la primera recomendación que doy es, primero, desconéctese un poco lo digital y vuelva al territorio. Y segundo, si puede, no vea series basura, House of Cards, Juego de Tronos, que no tienen nada que ver. Es como leer una revista con Dorito. Yo pensaría que si la marihuana te vuelve imbécil en 5 años y te destruye el cerebro, hay otra droga que se llama la H, que ahora hay mucho en Ecuador, que te destruye el cerebro en 6 meses. Yo diría que House of Cards y Juego de Tronos son cosas que le hacen muchísimo daño al cerebro político de la gente, ¿no? Entonces, una vez que yo defino cuál es el tipo de elección en el cual yo estoy trabajando, ejemplo, escuchaba que había un candidato a la Cámara o una candidata a la Cámara, que eso es una elección parlamentaria, esa es una elección de tipo indirecto. Entonces, yo en una elección, lo primero que tengo que saber es el patrimonio de un candidato. ¿Cuál es el patrimonio? Les comento algo, yo en lo que menos a mí me ha interesado siempre, o lo que menos me importa en un proceso electoral, es la intención de voto. Por lo menos cuando uno empieza, ¿no? Y yo creo que los colegas pueden coincidir conmigo en eso mucho. Es decir, cuando nosotros llegamos a una campaña, cualquiera que ésta sea, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de lo que está sucediendo en la plaza electoral. Es decir, todo el mundo me dice, todo el mundo me quiere, me abraza. Claro, yo sí voy con camisetas, con bonos, con qué sé yo, con minutos de internet gratis, sin duda la gente me va a abrazar. Pero hay que tener indicadores o hay que investigar para primero tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en una plaza electoral. Y dentro de esos indicadores hay uno que para mí es muy importante, y hago el símil con los médicos, ¿no? El médico abre la boca, sáquese la camiseta y te manda a hacer unos exámenes de sangre, unas imágenes, bueno, igualito para nosotros es la investigación cualitativa y cuantitativa. Existen varios tipos de investigación. En lo personal, mi padre, que en paz descanse, que era médico, me decía que hay que siempre probar lo que funciona, ¿no? Él me decía, es preferible un médico no tan genial que opera hace 20 años algo, un genio que lo hace hace un mes. Entonces, al menos en nuestros países, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, yo creo que sí hay buenos investigadores cualitativos y cuantitativos, es decir, encuestas y grupos focales. Y en esa investigación cuantitativa, se han visto que un examen de sangre tiene varios ítems, 20, 30, asimismo, hay que diferenciar entre un sondeo de opinión y una investigación. Una investigación es la que me da información clave, como por ejemplo, cuál es el nivel de conocimiento. Eso es clave. Acuérdense de ese concepto básico que dice que lo que no se comunica no existe. Hola, 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 hola. Hola, actíveme el audio, por favor. Ok, gracias por reactivarme el audio. Me lo habían bloqueado, no sé por qué. Bueno, o lo bloqueé, yo no tengo idea. Entonces les comentaba que la investigación cualitativa y cuantitativa es fundamental y hay un parámetro que es clásico, que es el nivel de conocimiento. ¿Qué es el nivel de conocimiento? El porcentaje de personas que saben que yo existo. Lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce. Eso decía Gabriel García Márquez. ¿Cómo van a votar por mí si no me conocen? Hay que pensar por ahí. Entonces, si mi elección es de tipo plurinominal, soy candidato a concejal, regidor, diputado, se supone, de acuerdo a la doctrina, que lo mínimo es que me conozca un 20-30% de la plaza electoral.
Si yo quiero ser candidato a alcalde o presidente o de una elección de tipo unipersonal, se supone que debe conocerme mínimo el 80% de la plaza. Dicho de otra forma, o sea, ¿es más fácil ser asambleísta, concejal o diputado que presidente o gobernador? Sí, en términos de nivel de conocimiento. Entonces, una vez que yo determino cuál es el nivel de conocimiento que requiero, lo primero que tengo que hacer es tomar esos indicadores de nivel de conocimiento y poder saber dónde estoy. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber en qué estado se encuentra, o en términos bursátiles para quienes vienen del mundo financiero, cuánto cotiza en la bolsa de la opinión pública de la localidad esta persona como candidato, ¿no es verdad? Entonces, ese es el primer paso, investigar. Ese es el diagnóstico que yo necesito. De otra forma, sin un diagnóstico, su mamá, su hijo, su amante, su primo, su pariente, el vecino, el mendigo, cualquiera tiene más capacidad de hacer una estrategia electoral que cualquiera de los 60 o 90 especialistas que vamos a hablar aquí. Si no hay diagnóstico, no tiene ningún tipo de utilidad profesional, ¿no? Bueno, ¿cómo ganó las elecciones? Volver acá. ¿Se gana solo con encuestas? No. No, primero usted tiene que definir si quiere ganar las encuestas o quiere ganar los troles o quiere ganar las elecciones. No, las encuestas son herramientas que nos sirven para poder determinar qué está sucediendo en una plaza electoral. Demandas ciudadanas, perfil de alcalde ideal, de diputado ideal, etcétera, 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 ¿no? ¿Se gana solo con spots? Tampoco. Nosotros no hacemos spots para ganar Óscares, sino para ganar votos. Son importantes, son piezas, pero lo mismo como cualquier elemento de la campaña electoral. Son elementos o herramientas que tienen que ser funcionales a la campaña electoral. A ver qué tengo aquí. Zapatero a tu zapato. Usted vaya a la asamblea. Me había olvidado de decirles, a medida que va avanzando mi presentación, vamos poniendo videos de campañas en las que hemos trabajado, ¿no? Ese spot de simple, 30 segundos, era una elección de tipo plurinominal, era un candidato asambleísta, el 80% de la plaza donde él estaba de candidato decía que su deporte favorito era el fútbol. En los grupos cualitativos, la gente coincidía que no quería ni futbolistas, ni artistas, ni gente de la farándula en la asamblea. Por eso ven al árbitro que lo vota del partido y le dice, usted váyase a la asamblea, usted no es futbolista, y el tipo se come el penal. Yo creo que el fútbol es un idioma universal que entendemos en Latinoamérica. Y esa frase era clave, ¿no? Zapatero a tus zapatos, usted a la asamblea. Esa era la frase que nos decía la gente en los cualitativos, y yo no hago investigación, por si acaso, yo contrato investigación. No puedo ser encuestador y estratega a la vez porque no puedo, digamos, autofiscalizar. Entonces, y contratamos muchísimas encuestas todos los años a muchos proveedores. Entonces, la palabra clave en los cualitativos era esa. ¿Por qué no quiere futbolistas o gente de la farándula o reinas de belleza en la política? Es lo que la gente nos decía en los grupos vocales. Nos decía, no, zapatero a tu zapato. Entonces, fíjense cómo la investigación nos sirve hasta para elaborar piezas. Y hay muchos más detalles que se me iría el tiempo explicándolo en ese, acuérdense lo del manejo de los símbolos, ¿no? Ese spot que solo los ecuatorianos seguramente entenderán. Miren, fíjense que el 78% de esa plaza electoral era del equipo Barcelona de Ecuador, que es un equipo muy popular. Aunque creo que el Emelec es mejor, pero en todo caso hay una figura icónica que sale en el spot, del arquero que se arrodilla, es un símbolo de ese equipo de fútbol. Entonces, esto tiene que ir cargado mucho de símbolos y lo que nos importa es que entiendan los electores los spots, ¿no? Otro gran problema que tengo, todo el mundo quiere ser Obama, todo el mundo quiere ser Bukele y Bukele hoy en día quiere ser como Chávez, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales, ¿no? Esto es un caso de Honduras, ¿no? Fíjense un poco una vez más, evidencia versus opinión. En Honduras, solo digamos un 36% de la gente tiene acceso a Internet. Y es chistoso porque cuando tú hilas fino y escarbas e investigas, en varios países tú estás viendo que hay campañas en las que me toca redefinir totalmente el presupuesto porque esta pobre gente loca cree que va a ganar la campaña usando trolls. Yo les cuento una cosa, las redes sociales no están en todos los teléfonos de la gente, pero sí están en todos los teléfonos de los candidatos. Entonces se vuelven locos. Una recomendación que damos siempre es entregarle el celular al community manager y dedicarse a buscar los votos en el territorio, ¿no? Miren el caso de Honduras, de 9 millones de habitantes, solo el 43% tiene acceso a Internet.
y solo el 37% usa redes sociales, y es un dato más interesante. Es los datos, o sea, en esto no hay discusión, no hay opinión, no hay, mira que te vendo el software mágico. Más importante es que de ese porcentaje de la población, les digo para concluir el tema de Honduras, el 90% es prepago. O sea, son gente que el día a día pone su lempira, su dólar para poder estar conectado. Entonces, mucho cuidado. No es que no redes sociales, pero sí, démosle el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo ganamos las elecciones? Estrategia. Las elecciones se ganan con estrategia, ¿sí? La estrategia es lo central, lo medular de una campaña electoral, ¿no? La estrategia es lo más importante. Fíjense esta imagen un poquito, esto es México, donde un candidato nuestro estaba participando y nos encontramos con esto en una garita, decimos en Ecuador, o en un control, donde esto lo llaman las mantas los mexicanos. Esto era algo que dice, estamos hasta la madre de políticos mentirosos y corruptos. Y no tengo la foto, que estaba más abajo en el control, donde había un cartel que decía, político ladrón capturado en el barrio será quemado vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la gente en ocasiones siente que tiene algo como de liderazgo y lo que lo ven es como un potencial delincuente. Yo les cuento que, a diferencia de muchos colegas, cuando alguien llega a mi despacho a pedirme ayuda, yo lo mando a que lo piense 4 veces. Digo, busque, se aseguro que usted quiere ser candidato, lo van a acusar de ladrón, probablemente su matrimonio se destruya, no va a poder tener sus hijos. Piénselo porque ya no te vas a pertenecer. Tu patrimonio, tu vida, todo va a estar sujeto al escrutinio público. Yo no podría, realmente. Yo creo que la vida de Uribe o la de Correa no es vida, pues no pueden ir a la tienda porque hay 20 que lo quieren matar y 20 que lo quieren abrazar. Para mí eso no es vida, pero hay que estar muy preparado en estos temas políticos y tener vocación. No es tan fácil, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales particularidades de hoy? Los tiempos en la velocidad de la información. La gente está mamada de la política, como dicen en Colombia. El rechazo al activismo político. Esto claro, yo apelo a la institucionalidad, pero en una campaña los tiempos son tan cortos que uno no se puede dar el lujo de, digamos, de poder innovar o hacer experimentos, ¿no? La ineficacia de los actos de masa. No siempre, y esto es importante, no siempre los temas que ustedes, nosotros, lo que yo pueda decir en CNN o una radio comunitaria indígena y campesina, que atiendo muchas también, es lo que la gente en su mesa discute. En ocasión, los temas que los políticos o la opinión pública está discutiendo no es lo que Juan, María y Pedro está hablando en su mesa, ¿no? Esa lógica, Emelec Barcelona, Boca River, Atlético Santa Fe, esa lógica del equipo de fútbol que antes existía. Mi abuelo era velasquista, mi padre era velasquista, mi mamá era velasquista, todos en mi familia eran velasquistas, que creo que todavía existe algo en Paraguay, ¿no? Que o eres colorado, y en los estados de México en algunos todavía eres priista toda tu vida, o eres del PAN, aunque el PRI es más antiguo. Eso ya no existe casi en la política, ¿no? Para que tengan una idea en materia de los cambios de la velocidad de la información, hoy usted puede saber en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier lugar del planeta casi gratis. Había una foto que me olvidé de bajar, les pido disculpas. Leí el otro día una noticia de que un tipo le pidió matrimonio a su esposa, rompiendo el récord mundial de la llamada más cara de su época. Un tipo en Perú pagó $400 de 1960 y algo, que serían como $2.000 de hoy, un poquito más, por una llamada. Esa era la proporción de lo que costaba antes una llamada a larga distancia versus a lo que hoy tenemos. Hoy yo puedo hablar con gente, con 167 participantes que están regados desde México a la Argentina, algunos de Estados Unidos, probablemente en otros lugares del mundo, y casi esto no tiene valor. Esto es de locos. Fíjense el caso, siempre pongo el caso de Panamá y Colombia, dos países a los que yo considero el mismo país, igual que Ecuador y Venezuela. Bogotá se entera de la independencia de Panamá 3 días después. Se dan cuenta, en el segundo día ya los gringos ya estaban ahí instalados, ya habían puesto, digamos que los gringos tuvieron mucho que ver, porque salía más barato inventarse un país que pagar lo que pedía el Senado colombiano por el canal. Pero les pongo este ejemplo, no por la discusión histórica, sino porque si Bogotá no se enteraba 3 días después, probablemente no había independencia de Panamá. Entonces, es decir, hoy tú te puedes enterar las cosas en tiempo real, ¿no? ¿Cuáles son las características de los electores de hoy? Les encanta la política, ya hablamos de eso, la corrupción como el gran problema, los tiempos para evaluar a un candidato. Acuérdense siempre el tipo de mensaje en campaña es justificante, es ofertante, en gobierno es justificante, o haciendo un ejemplo más del día a día, cuando estoy en campaña es noviazgo, cuando ya estoy en gobierno es matrimonio. La dinámica comunicacional varía, ¿no? Yo en campaña ofrezco, en gobierno justifico, ¿no?
definir un poco las diferencias entre los tipos de elecciones, ¿no? En una elección local, para alcalde, por ejemplo, los temas son locales. La gente no quiere saber de ideología, de castrochavismo, de neoliberalismo. La gente quiere saber de su casa, de su parque, de sus vías de acceso, de la basura de la ciudad. En cambio, en una elección de tipo nacional, sí existen, obviamente, discusiones más abstractas de política exterior, de economía, algo de ideología, ¿no? Bueno, el voto duro ya no existe, es muy difícil, el voto migra muy rápido. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Hay que sentarse con todos los sectores. Yo no creo en eso de allá no vayamos porque no nos quieren. Siempre hay que definir cuál es mi tipo de estrategia. Para esos candidatos a alcaldes, la campaña no es en la capital, sino siempre buscan el aval, el cariño del líder del Partido Nacional y ahí no están los votos. ¿Sí? No siempre la gente vota por un aval, que es lo que se dice en Colombia, ¿no? Hay que articular a todos los sectores, involucrarse en batallas que sean ganables, hay que ser muy honesto en estas cosas. Yo veo gente que a veces me hace reír, que me busca y me dice, oiga, yo quiero ser como Uribe, quiero ser como Correa, como Lula, pero no me quiero quemar, quiero que sea rápido. O sea, la gente está totalmente tostada y desubicada. La política es una carrera y tiene sus tiempos y hay que tener vocación en estos temas, ¿no? Es lo que uno le pasa en el ejercicio con los clientes políticos y los clientes empresarios. Los clientes políticos son más disciplinados, pero son más complicados para pagar, y los clientes empresarios son más complicados creen que pueden atender el negocio hasta el mediodía y hacer campaña en la tarde, pero son más ágiles para pagar, digamos, ¿no? O sea, son ya gajes del oficio profesional, ¿no? Siempre hay que aterrizar el mensaje de los sectores populares de manera a hacerlo entendible, definir una línea de voceros, eso lo defines con la investigación. Se dan cuenta que todo va conectado con la investigación. Hay que tener claro la diferencia entre revertir y responder un ataque, reclutar voces aceptadas, deportistas, entender que el marketing y la comunicación son solo parte de la estrategia. Por favor, usar profesionales. En todos lados me encuentro al sobrino de cuarto año de periodismo, sobrina manejando las redes, la campaña comunicacional, a la ex reina de belleza, casi como carro de 2010, 2011, modelo por año, manejando relaciones públicas, al sobrino que tiene el iPhone 20 manejando las redes. O sea, tiene que haber mucha, digamos, formalidad en una campaña electoral donde tiene que haber especialidad y profesionales, ¿no? Perdón, déjenme ir avanzando. Oye, Ron, te busca. Estos astilleros, talleres, nunca se han cerrado desde 1981. Siempre han dado trabajo a la gente. El año pasado, por primera vez, producto de la pandemia, tuvimos que cerrar para precautelar la vida de nuestros compañeros. Seguiremos trabajando, seguiremos produciendo, seguiremos dando oportunidades. Les agradezco por haberme apoyado. Y hoy vuelvo a pedir su apoyo, su respaldo para seguir adelante, para seguir sirviéndolos como siempre lo he hecho. César Ron, trabajo y producción, pues. Trabaja y trabaja. Bueno, ahí les puse una pieza de un candidato. Fíjense, el 70% decía que su medio de transporte después del transporte público era la moto. El tipo andaba en moto, entonces usamos un logo con moto. Bueno, estos fueron es parte de lo que en la investigación uno se ve, que es lo que más afectaba a la gente. En ese momento era la falta de empleo, inseguridad. Y bueno, esta es la forma en que recibimos. El amarillo era él, 10% de intención de voto. Estábamos terceros de 3, digamos. El partido de gobierno estaba con 34. Y bueno, este fue el resultado final, ¿no? Si ustedes ven el circuito 3, de 3 millones, un circuito de 1 millón de habitantes, de electores, miren que el amarillo es el único que vence en el distrito 3, ¿no? Aquí un poquito lo que les comentaba del manejo de los símbolos, ¿no? ¿Se acuerdan el spot del penal de fútbol? Fíjense, el que está arrodillado es si ustedes van al Museo del Barcelona, que es el equipo de fútbol que les digo, en este distrito la gente era ampliamente barcelonista, y este es un símbolo de Barcelona, ¿no? Un poquito eso se da cuenta el que vive allá, ¿no? Y bueno, esto era un tema técnico que un publicista me decía, ¿cómo era posible que hagas algo en contraluz? Bueno, que eso es lo que nosotros buscábamos. Y veo que me quedan 6 minutos, voy a tratar de concluirlo más pronto. Una imagen donde el pueblo era quien nos expulsaba del partido, ¿no? Una campaña electoral es una dictadura donde las decisiones más importantes las toma un grupo minúsculo. Es bastante complicado, ¿no? Bueno,
El puerta a puerta, maravilloso. Yo creo que el puerta a puerta es una de las cosas más importantes que tenemos en alguna campaña electoral. Esto es más o menos como tuve la suerte de trabajar con Ralph Murphy, el consultor más relevante del mundo. Tuve una amistad personal y fui su discípulo. Y él siempre me decía que el puerta a puerta era como el ejercicio para el corazón. Cualquier cardiólogo te va a decir que no hay pastilla, operación que supera una hora de ejercicio todos los días al corazón. Entonces, el puerta a puerta es lo más importante. Preocúpense más del puerta a puerta que de comprar troles. Pues no, un troll con un seguidor que te insulta o te defiende es una estupidez, es un tiro en el pie. La radio, por favor, somos latinoamericanos, ubíquense. La radio. No tengo radio por si acaso, he escrito algo sobre la radio. La radio, les puedo decir que es la herramienta más extraordinaria para mí de la comunicación política en Latinoamérica y está en vigencia, ¿no? Es impresionante sus alcances, es impresionante. Claro, para eso es la investigación, ¿no? Otro consejo que doy, no tengo nada contra la publicidad, pero no permitan que su campaña se maneje con criterio de agencia de publicidad. Sino con criterio estratégico. Generalmente las agencias lo que buscan es hacer negocios. Entonces yo te digo, oye, te voy a ser presidente, hay que comprar 1 millón de remeras, camisetas, franelas, o como las llaman en sus países, yo te las vendo a buen precio. Oye, hay que pautar en tal radio, ahí es cuando más se escucha, y cuando tú cotejas en la investigación independiente, esa radio no es la que más escucha. ¿Qué es lo que pasa? Que la agencia recibe una comisión de la radio. Entonces, ojo, las agencias, cuando se maneja una campaña con criterio de agencia, se maneja con criterio de negocio. Una campaña tiene que manejarse con criterio estratégico. Ahora, ¿eso significa que no hay que usar publicidad? Obvio que sí, pero quien debe de tener el control es la campaña, no la agencia. Necesitamos creativos, necesitamos publicidad, muchas cosas, spot, pero no hay que darle el control a intereses que se puedan comprometer con el interés de la campaña, ¿no? Bueno, ventajas que tiene la radio: el costo es infinitamente menor, el media training es una maravilla, tú en 10 entrevistas de radio puedes practicar, es más fácil conseguirlas, tienes varias audiencias, no tiene mayores costos de producción, una cuña radial aplica a tu imaginación, ¿no? Bueno, quiero ponerles un video que no sé por qué no lo veo en el ya para concluir pausar el uso compartido. A ver, voy a ver cómo es que tengo que hacer. A ver. Quiero que vean este spot. Para mí, Saspeña es mi casa. Yo nací y me crié acá en Saspeña. Soy hija de Saspeña. Y Saspeña para mí es como mi madre. Para mí, Saspeña es mi vida. Para mí, Saspeña es todo. Feliz cumpleaños, Saspeña. Feliz cumpleaños, presidente de Roque Saspeña. Feliz aniversario, Saspeña. Feliz 106 aniversario, Saspeña. Orgulloso de nuestra casa, orgulloso de nuestra madre, orgulloso de nuestro pueblo. Feliz aniversario, querida presidencia Roque Saspeña. Con usted. Hola Osvaldo, perdón que te interrumpa, no estamos viendo tu pantalla. Entre sumisas y alzamanos no se puede vivir. Esta gran mentira ya no puede, no debe seguir. Súmate al cambio, con Ron y su equipo, vaya hacia ese abismo. Súbete a mi moto, en ella encontrarás un futuro mejor. Bueno, básicamente lo que les estaba enseñando hace un momento eran algunas cosas que puedo publicar. No sé en la carrera de otras personas, pero es gracioso, pero yo creo que es más lo que rechazamos que lo que trabajamos, ¿no? En estas cosas uno tiene familia, tranquilidad, paz. No se imagina en este oficio la cantidad de gente fuera de la ley que se te acerca o quieren trabajar sin facturas. Una recomendación: facturen hasta el saludo. Eso hago yo. No acepto invitaciones a comer ni a conversar. Toda conversación conmigo de temas laborales tiene un valor. En mi casa hay bastante comida, así que no necesito que me inviten a comer, que siempre recibo correos. Un consejo para los colegas:
Yo recibo de 10 a 15 correos al mes de gente queriendo reunirse conmigo para conversar. Les digo, ok, la consulta cuesta tanto y de esos 15, 2 pagan. Y ahí te ahorras el tiempo de atender, como decimos en Ecuador, a huevones que quieren hacerte perder el tiempo, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que he tratado de hacer en un resumen. Yo les voy a poner ya un video para cerrar y exactamente cerramos en el tiempo indicado de acuerdo a lo que me indicaron los organizadores. Y esta sería ya mi última... Osvaldo, nuevamente no vemos el video. Estamos Estamos viendo tu pantalla con tus archivos. el escritorio de Osvaldo. No, solo audio, Osvaldo. Solo se ve solo se escucha el audio y la carpeta donde están almacenados. A ver pero si no. ahí se ve. A ver. ¿Ya Ahí se visto? ve. Ahí ahora mismo no aún. La verdad No. que la tecnología no es, digamos, uno de mis mayores retos. Osvaldo, no es compartir pantalla, sino hay una opción en la opción verde de compartir pantalla. No es compartir tu pantalla, sino compartir un video de archivo y él toma el video directamente y no lo tiene que abrir desde ahí porque entonces no lo va a poder ver. La verdad, ya me reseteaste la cabeza, hermano. Te entendí hasta video. Pero bueno, todo está en